Fluent Spanish Express Podcast, episodio número 71. Muy buenos días, esto es Fluent Spanish Express Podcast, el podcast para aprender, para practicar y mejorar vuestro español. Todos los días, de lunes a viernes, un nuevo episodio donde comparto contenidos con consejos, con recursos y recomendaciones para llevar vuestro español al siguiente nivel. Hoy, martes 14 de septiembre de 2021, episodio, como decía, número 71 de Fluent Spanish Express Podcast. Y hoy, como cada martes, hablamos un poquito sobre cultura española y sobre nuestras costumbres. Una manera diferente de acercarse al idioma español. Mi nombre es Diego Villanueva, soy profesor de español y director de la Academia Online de Español www.fluentespanish.express, donde puedes encontrar contenidos para aprender y mejorar tu fluidez hablando español con lecciones de cultura y expresiones que utilizamos los nativos españoles, con vídeos, audios, textos y además actividades y preguntas en todas y cada una de las lecciones. En el episodio de hoy vamos a hablar de algo que es muy español, que es el menú del día. ¿Vale? Pues hoy vamos a hablar de comida. Ya os dije ayer en el episodio de las preguntas que durante toda esta semana todos los episodios iban a estar relacionados con la comida, todos los episodios iban a estar relacionados con la gastronomía española, porque, bueno, la gastronomía, la comida y nuestro país España están íntimamente ligados, tenemos una gran tradición culinaria y es importante para nosotros la comida, con lo cual existen muchísimas expresiones, ya lo veréis el jueves, que utilizamos los españoles con comida que no tienen absolutamente nada que ver con la comida. Y además esta semana en la academia en www.fluentespanish.express tendréis disponible una lección con casi 100 expresiones con palabras de comida que estoy seguro que os va a encantar y que os va a ayudar muchísimo con vuestro español. Ya sabéis, por tan solo 5 euros al mes podéis suscribiros a la academia y tener todos los contenidos, tanto los que ya están disponibles desde hace mucho tiempo como los nuevos contenidos en el futuro. Así que ya os digo, www.fluentespanish.express. Y bueno, hoy, como os digo, hablamos del menú del día. El menú del día es un conjunto de platos, de comidas, dentro de una oferta limitada. Es una oferta limitada que ofrecen algunos restaurantes que tiene un precio fijo, independientemente de las opciones que elijas. Y en España, el menú actualmente pues tiene un primer plato, una entrada, tiene un segundo plato o digamos plato fuerte y tiene un postre. Además, muchos menús, la mayoría de los menús añaden dentro de su precio un postre y además una bebida, que puede ser, por ejemplo, agua, puede ser vino, puede ser casera. Y a veces también hay algunos menús que añaden o que incluyen el café al final de la comida. Sin embargo, otros, en algunos lugares, pues el café tienes que pagarlo aparte. Además, por ejemplo, si hay algún plato que quieras comer o alguna bebida que quieras tomar fuera de este menú del día, pues debes pagarlo aparte y añadirlo al coste que tenga el menú. Así que bueno, esto es hoy en día cómo funcionan los menús, pero hoy en este episodio vamos a hablar de cosas también muy interesantes. Vamos a aprender o vamos a ver de dónde viene esta tradición, esta idea, porque hay que decir que la idea de tener un menú dentro de los restaurantes, de un menú, digamos, más, como en este caso, predeterminado o cerrado, pues ya viene de hace bastantes siglos, del siglo XIX, incluso del siglo XVIII, siglo XIX, en los que ya se ofreció el primer menú de la historia. Pero bueno, como estoy hablando es un poco de todo lo que tiene que ver con España, pues hoy os voy a decir cómo surgió aquí el menú del día. Y es que muchas personas muchos españoles pensamos que el menú del día es algo que ha estado siempre, porque, como os digo, es algo muy, pero que muy tradicional. Uno siempre va a un restaurante durante la semana y pues si come fuera de casa, pues normalmente busca un sitio donde haya un menú. Bueno, porque son bastante económicos. Hoy en día el precio medio del menú se sitúa en torno a los 11, a los 12 euros más o menos en todo el país. Sin embargo, por ejemplo, en Asturias ya os digo que yo cuando voy a comer menú del día normalmente pues están entre los 10 y entre los 11 euros, lo cual es un poco más barato que la media nacional. Pero bueno, ¿cómo surgió esta idea del menú del día? Pues bueno, fue una idea que se llevó a cabo durante el franquismo. Ya sabéis que aquí en España hubo una dictadura y en los años 60
el antiguo gobierno de franquista, a través de su ministro de Información y Turismo, que era Manuel Fraga Iribarne, político gallego, que pues España durante esa década experimentó un boom turístico y pasó de recibir casi 3 millones de turistas a en 5 años quintuplicar la cifra a casi 12 millones de personas, con lo cual, bueno, pues se les ocurrió a este ministro, se le ocurrió hacer una promoción gastronómica, vamos a decirlo así, de nuestro país a través de un menú que llamaron menú turístico y que se creó en el año 1964, o sea, hace casi 60 años se creó este menú turístico que, bueno, ¿en qué consistía esto? Bueno, consistía en que a través de una ley del gobierno obligaban a todos a los restaurantes a tener un menú compuesto por distintos platos, un primero con algunos entremeses con sopa o una crema y un segundo plato con carne, pescado o huevos con guarnición, además de un postre pues de fruta, dulce, queso o algún postre típico y además un cuarto de litro de vino del país, sangría, cerveza o agua. Eso era más o menos lo que tenían que ofrecer todos los restaurantes a los turistas que llegaban a España por aquel entonces y eso se convirtió en algo que, bueno, pues ¿qué pasó? Pasó lo siguiente, que además los hosteleros debían situar obligatoriamente su menú en un lugar visible y destacado para ofrecerlo a las personas que querían o que visitaban nuestro país y además debían servir platos típicos de la zona como tortilla de patata, paella, cocido madrileño, pescadito frito, bueno, muchas comidas que bueno, pues tenían que ofrecerlas dentro de ese menú porque al final lo que se pretendía con esa ley era promocionar la cultura gastronómica que había en nuestro país. Entonces, ¿qué pasa? Que esto fue un fracaso. ¿Por qué? Porque los camareros de los restaurantes realmente a los clientes les aconsejaban que pidieran a la carta, porque claro, un menú turístico el precio era muchísimo más bajo porque esta ley obligaba a tener un precio, a poner un precio bajo, establecer un precio bajo, con lo cual a los restaurantes obviamente les interesaba que los turistas cuando venían pues se gastasen dinero y entonces les ponían precios más, o sea, de alguna manera les decían que el menú turístico pues que era un menú de peor calidad, que los ingredientes no eran tan buenos, con lo cual al final pues muchos turistas pues decidían elegir el menú o algo del menú a la carta, con lo cual pues no hacían uso de este menú turístico. Pero ¿qué pasó? Bueno, pasó que en los años 70 empezó a buscarse a través de campañas publicitarias convertir este menú turístico en una especie de menú del día y entonces se proponía la propuesta era que los restaurantes ofrecieran este menú del día, pero a cualquier persona, ya no solo a los turistas, sino también a las personas digamos que vivían en el país, con lo cual, bueno, pues esto que supuso que de alguna manera se generalizase el menú del día en España y que pues empezará a tener un poco más de una consideración un poco mejor, porque hasta entonces, como decía anteriormente, este menú turístico pues había cogido un poco de fama, un poco de mala fama, porque se consideraba que los ingredientes y que los platos no eran tan buenos como el menú de la carta, y entonces, bueno, pues este menú del día empezó a coger un poco más de fama y sí que empezó a ser más conocido y hasta el día de hoy pues es algo que está dentro de de casi todos los restaurantes aquí en España y entonces bueno pues tú cuando vas a un restaurante pues puedes comer con la carta, eligiendo platos en la carta o seguramente tengan un menú que además siempre en todos los restaurantes, en casi todos los restaurantes está publicitado en la entrada y puedes ver qué platos hay de elección. Puedes decir, pues bueno, primer plato puedes elegir una sopa, puedes elegir un
un caldo, lo que sea. Entonces, dependiendo un poco de cada lugar, pues puedes encontrar diferentes cosas, ¿no? Y además, lo interesante de esto es que cada día los menús son diferentes. Por ejemplo, un día puede que ofrezcan, no sé, de segundo plato, carne asada, y otro día pues una chuleta de cerdo, por ejemplo. Bueno, pues eso cambia. ¿Y qué pasa con los menús? ¿Es obligatorio ofrecer que los restaurantes lo ofrezcan? No, no es obligatorio. Ya no existe esa ley que estuvo vigente hasta el año 2010, en el que se obligaba a todos los establecimientos hosteleros a tener un menú del día. Hoy en día ya no es necesario, y salvo en Asturias, por supuesto, siempre vamos los últimos, Asturias, Aragón y Navarra, con lo cual el resto de comunidades autónomas han eliminado esta obligatoriedad del menú del día. Y bueno, pues digamos que de esta manera lo que están, o lo que intentan estas comunidades, como es el caso de Asturias, de Aragón y de Navarra, pues es un poco mantener esta tradición, aunque yo creo que a muchos restaurantes, sobre todo durante la semana, les interesa tener este tipo de menús, porque la verdad que es un menú que es bastante económico, que además muchas personas lo consumen, y bueno, pues al final es una entrada de dinero constante durante la semana, y el fin de semana pueden tener otro tipo de clientes que tenga un gasto un poquito mayor. Pero bueno, esta es la historia del menú del día aquí en España, que también en algunos lugares se puede conocer como menú de la casa. Y bueno, pues espero que os haya gustado la historia, y si venís a España, pues bueno, que ya sepáis lo que es un menú, y que cuando vayáis a un restaurante sepáis que además de la opción de comer platos de la carta, pues también podéis comer un menú del día más económico, pero que es de igual calidad, seguramente de la misma calidad que el menú a la carta. Así que bueno, espero que os haya gustado, y nos vemos mañana en el episodio de mañana miércoles, en el que os voy a hacer alguna recomendación. Ya sabéis que esta semana todo dedicado a la comida, así que nos vemos mañana. Recordad www.fluentespanish.express. Que tengáis muy buen día. Adiós.